Capítulo 5. Cuatro esquemas fundamentales del juego conjunto inconsciente de los consortes. Al referirme a los conflictos típicos de fase, intenté demostrar que todo matrimonio está sujeto a un proceso de desarrollo que se realiza con crisis. Luego, expuse también que existen tres principios psicodinámicos cuya observancia, es importante para el buen funcionamiento del matrimonio. Puede ocurrir que la superación de las crisis conyugales típicas de fase, como también el cumplimiento de estos principios funcionales, se halle perturbada por problemas profundos de relación. En el ejemplo descrito anteriormente, se pone de manifiesto cómo pueden resultar afectados los esposos por una dificultad común no superada. Aquí el descubrimiento del papel masculino-femenino. Y como a causa de esta base común conflictiva, se habían circunscrito cada vez más a esa temática, puede suceder que un matrimonio se interne tanto en un tema fundamental común que se paralice el proceso de desarrollo típico de la fase y se impida la madurez personal de los consortes. En la práctica terapéutica me llaman la atención cuatro temas fundamentales que quisiera presentar como esquemas de colusión. Estos temas se corresponden muy ampliamente con los de los grados evolutivos de la primera infancia, tal como han sido desarrollados por el psicoanálisis y por ese motivo deben designarse con los mismos nombres. En una palabra, se trata de los siguientes temas. Número uno, el tema de la relación narcisista. Gira en torno a la pregunta, ¿hasta qué extremo pueden exigir el amor y el matrimonio que yo me entregue a mi consorte? ¿Y hasta qué grado puedo continuar siendo yo mismo en una relación de pareja? ¿Hasta qué punto debemos limitarnos mutuamente y hasta dónde podemos fundirnos el uno con el otro? ¿Hasta qué extremo debe mi consorte identificarse conmigo, vivir solo para mí y valorarme en mi sentimiento de mí mismo? ¿Y hasta qué punto puedo conseguir un yo mejor en mi consorte? Dos, el tema de la relación oral. Gira alrededor de la cuestión hasta qué punto se trata en el amor y en el matrimonio de preocuparse el uno por el otro, sustentándole, cuidándole, ayudándole. ¿Hasta qué extremo tengo opción a que mi consorte me cuide como una madre sin esperar de mí, hasta hacerlo una contraprestación equivalente? ¿Y hasta dónde puedo y debo convertirme en salvador y ayuda de mi cónyuge y ser parte y ser para él como una madre que le ofrece todo inagotablemente? Tres, el tema de la relación sádico-anal, o bien el tema de la relación de la fase de autonomía, se ocupa de la pregunta, ¿hasta qué punto en el amor y en el matrimonio puedo, puedo ser yo el jefe autónomo al que debe someterse pasivamente el consorte? ¿Y hasta dónde puede uno entregarse a la dependencia del otro sin que éste abuse? ¿Tengo un derecho justificado a poseer al otro cónyuge totalmente y a controlar todos sus actos y pensamientos? ¿O debo concederle su campo propio de autonomía? Cuatro, el tema de la relación fálico-edipal. Trata del amor y del matrimonio como afirmación propia masculina. ¿Hasta qué punto, como mujer, tengo que renunciar al desarrollo de cualidades masculinas en favor del marido y apoyarme en él en forma débil y pasiva? ¿Estoy obligado, como hombre, a portarme siempre de manera masculina fuerte o puedo ceder en ocasiones a tendencias pasivas? Estos cuatro temas constituyen problemas reales para toda pareja que resulta afectada por ellos, debiendo encontrar la solución más conveniente para sus dos miembros. Si algún matrimonio no puede superar las dificultades ligadas a estos temas, la imposibilidad depende, en parte sustancial, de obstáculos profundos de relación cuyas raíces se encuentran en las primeras infancias. Es decir,
que las fases de desarrollo de los primeros años de vida ponen al niño ante conflictos análogos. Entonces, este debe encontrar soluciones a sus problemas de relación con sus padres al amor como ser uno, amor como ser cuidado, amor como pertenecerse el uno al otro y amor como prueba de la eficacia masculina. Si el niño en el trato con sus padres y hermanos no pudo aprender cómo pueden superarse estos conflictos de relación en forma correcta y aceptable para todos los interesados, y quedan estos conflictos unidos a la angustia, vergüenza y sentimiento de culpabilidad, es fácilmente comprensible que esperará del matrimonio la resolución de estos problemas. Pero las expectaciones no se cumplen muchas veces al caer en la relación con el consorte, en las mismas dificultades en las que no encontró el rumbo con sus padres. En el matrimonio con perturbaciones encontramos una regresión de la pareja a una representación puramente emocional de la temática conturbadora. Se ponen en juego todas las energías psíquicas para resolver esta temática. La simbiosis coarta tanto en esta temática que el matrimonio apenas es capaz de funcionar y queda bloqueado en su avance hacia el desarrollo común. La terapia debe intentar que el matrimonio salga de esa fijación paralizante y que se haga de nuevo capaz de desarrollarse. Con los cuatro esquemas de colusión debe mostrarse el juego conjunto de los esposos en un tema de relación que, que les inquieta a los dos. Las experiencias sobre las que se basa esta exposición proceden en su mayoría del tratamiento del matrimonio neurótico perturbado gravemente. Pero lo que aquí se describe con expresión un tanto drástica se encuentra como problemática en todo matrimonio. La teoría psicoanalítica del desarrollo distingue tres grados de desarrollo pregenital de la libido. La fase oral, aproximadamente el primer año de vida, en que el niño depende totalmente de los cuidadores de las personas de cuya relación está ligado, ambiente en el que realiza las experiencias elementales como satisfacción de necesidades y sobre bienestar en el mundo, y son de capital importancia las vivencias de ser alimentado y atendido y las del contacto epidérmico y oral. La fase anal sádica, de los 2 a los 4 años, llamada también fase de autonomía o separación, en la que el desarrollo del yo avanza decisivamente, se adquiere seguridad motora y verbal, se delimita el niño ante el entorno y se experimenta con el especial agrado la ambivalencia entre dominar, ejercer poder y someterse. Y la fase fálico-edipal, de los 4 a los 7 años, poco más o menos, en la que alcanza gran importancia la diferencia de sexo masculino y femenino. Agrada al niño extraordinariamente exhibir su miembro, se ve formando la conciencia y el desarrollo del super yo y del yo ideal, y se trata en una fase decisiva. Se entra en una fase decisiva. El aspecto narcisista afecta al desarrollo del yo mismo en la relación con los objetos y no se incluye directamente en la representación de los grados de desarrollo de la libido, sino que discurre paralelamente como otro aspecto del proceso de desarrollo de la primera infancia. Freud distinguía un narcisismo primario y otro secundario. El primario corresponde a la situación de los primeros meses de vida en los que el lactante no puede todavía distinguir entre sí mismo y el ambiente, en que se siente idéntico al entorno y lo percibe como idéntico a sí mismo. Esta situación existe antes de la separación sujeto-objeto y es previa a la delimitación yo-no yo. Los adultos con perturbaciones narcisistas primarias tienen una configuración frágil del yo mismo. Están amenazados por el desmoronamiento de sus funciones del yo, por el peligro de confundirse con el ambiente. Les falta la seguridad existencial, la confianza originaria. Pueden ser atacados por angustias antiguas en las relaciones con otras personas. Siempre les resulta difícil percibirse como el propio yo mismo. Y al compañero con un uno mismo separado. Siempre amenaza el peligro de que vuelvan a caer en la situación antigua sin delimitar, en la que se sometían identificados con el entorno y se consideraban a éste solamente como una función de ellos mismos. Tienden en sus fantasías a una supervaloración del yo grandioso y a fantasías de grandeza.
El narcisismo secundario se presenta cuando se abandonan las relaciones ya establecidas con el objeto. A consecuencia de agravios, se retira la atención de los objetos y se orienta totalmente de un amor a sí mismo como reacción a un entorno hostil y amenazador, frustrador. Los adultos perturbados por narcisismo secundario son inseguros en su sentimiento de la propia estimación y muy susceptibles, elevada vulnerabilidad narcisista, y no pueden prescindir de la propia afirmación narcisista. Pero sus funciones del yo están bien establecidas. Su yo mismo se halla tan configurado que subsistirá a pesar del hundimiento del sentimiento de su propia estimación. En este sentido, no se encuentran amenazados por una desintegración caótica del yo, como lo vemos en los psicóticos perturbados con narcisismo primario. En la fase fálico-edipal, el niño sufre con frecuencia agravios que favorecen el desarrollo de perturbaciones narcisistas secundarias en la edad adulta. El tema, amor como ser uno en la colusión narcisista. Caracteres narcisistas. Experiencias madre-hijo del narcisista. Formas de relaciones narcisistas de pareja. El narcisista complementario como esposo del narcisista. El matrimonio narcisista. La elección narcisista de consorte. El paso al conflicto narcisista. Aspectos sintetizados de la colusión narcisista. La temática que inquieta al matrimonio de la colusión narcisista es la pregunta: ¿hasta qué punto exige el amor la entrega de sí mismo al consorte o facilita a uno seguir siendo el mismo? Otra pregunta suplementaria dice así: ¿puede considerarse al cónyuge como un ser con autoridad propia o meramente como ramificación y ensanche de uno mismo? En el estadio narcisista del desarrollo espiritual, es decir, aproximadamente durante los 6 primeros meses de vida, todavía no se hayan definidos claramente los límites entre uno mismo y el entorno, pues aún perdura la idea de la unidad total como el objetivo del amor. Se conocen clínicamente los cuadros de enfermedades que pueden considerarse como formas exteriores extremas de perturbaciones narcisistas, como esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva, cambios de carácter en estructuras de abandono, asociabilidad y psicopatía histérica. En situaciones psicóticas puede llegarse a una fusión en la fantasía dentro entre uno mismo y el objeto, a pérdida de personalidad, a sentimiento de extrañeza frente a uno mismo, como también frente al entorno, lo que son las despersonalizaciones o desrealizaciones. El yo es incapaz de enfrentarse a sí mismo como estructura contorneada, percibible frente al mundo exterior. Se llega a una pérdida de los límites del yo. Formas más leves de perturbaciones narcisistas juegan un papel importante en los problemas de la relación matrimonial. Antes de entrar en la colusión narcisista en el matrimonio, quisiera describir la estructura del carácter narcisista. Posteriormente, la perturbación de la relación con la madre en la primera infancia y después las formas que de ahí resultan en la relación de pareja en la edad adulta. Caracteres narcisistas. Destacan fundamentalmente dos tipos de personalidades narcisistas. Los narcisistas esquizoides, que sobre todo proceden de una perturbación narcisista primaria, y los fálico-narcisistas, en los que más bien se trata de una perturbación secundaria. Encontramos a los narcisistas fálico-exhibicionistas como forma aceptada socialmente, en especial en el mundo de los negocios, cuya ideología compagina con su estructura, dinámica sin contemplaciones, egoísta, en busca del éxito. Vemos esas cualidades en las mujeres que ejercen su profesión en los sectores del espectáculo, moda y hostelería. Sus contactos sociales están encaminados a elevar el sentimiento de su propia estimación. Ya en el primer encuentro consiguen estos narcisistas fálicos dirigir a la conversación de forma que el interlocutor rápidamente se entere de sus excelencias, es decir, de su magnífico coche deportivo, de su chalet con piscina, del abrigo de visión de su querida, de su hobby provocativo, de sus colecciones,
que se cuentan entre las mejores y más valiosas del país, así como de su relación con altas personalidades a las que les une una gran amistad. Si se molestan en interesarse por los atributos de quienes les escuchan, no ven en ello nada que verdaderamente les interese, sino que les sirve para que se percaten de que ante ellos se encuentran empequeñecidos y muy a la retaguardia. Pero si por casualidad el interlocutor dispone de algo excepcional que despierte su interés, ello será aceptado para más tarde utilizar el dato para su presunción. Quisiera escuchar de uno que está completamente chiflado, que es un duro competidor, un revolucionario, un bravucón perverso o genial, y en la próxima reunión a la que asista preguntarán, ¿conoce usted a mi amigo Juan? Quiero decir, el famoso fulano de tal, que es un tío loco, pero la mayor parte de las veces asignan al otro simplemente el papel de oyente atónito. No le queda más posibilidad que tomar respetuosamente parte de la fruición que a ellos les disparan sus propios atributos, o colocarse en posición contraria y rechazar abiertamente toda esa fanfarronería. Con todo ello, se indica un rasgo característico del estilo de relación. Los narcisistas fálicos necesitan el contacto social porque no pueden prescindir de la admiración de los demás. Aunque las personas de relación carecen, aunque las personas de relación carecen de importancia para ellos. Son personas con un centro propio de iniciativa y actividad, como dice Kohut. Más bien existen solo funcionalmente, es decir, para reflejar el brillo del narcisista grandioso o para ofrecerse al narcisista como un dije para su ornamento. Cuando no se acepta para sí mismo ninguno de esos dos papeles, no existe base alguna para una relación. Es como si uno no existiera. Si el narcisista es un bromista con facilidad de palabra y agudeza de ingenio, muchas veces consigue convertir a toda una sociedad en una caja de resonancia, con lo que puede producirse una situación acorde, una disolución de los límites individuales, una fiesta inmensa. Algunas risas chillonas de los oyentes provienen ciertamente del miedo a que el mal funcionamiento del séquito perturbe el bienestar del narcisista y a perder su efecto. Con mucha frecuencia espera impacientemente descubrir a un enemigo o contrincante a quien sabe desbancar por medio de agravios y sarcasmos en forma amenazadora y grosera. El narcisista posee un sentimiento inseguro de sí mismo y no puede contemplar su consorte como individuo independiente, sino tan solo como objeto narcisista, como algo que le rellena, completa y adorna, como algo que le autoeleva. Como dice Kohut en 1973, escribe, muchas veces domina erróneamente la convicción de que la existencia de relaciones objeto del narcisista excluye al narcisismo. Por el contrario, algunas de las experiencias narcisistas más intensivas se refieren a los objetos, es decir, objetos que son utilizados ya en servicio de sí mismos, ya para la conservación de su tendencia, o también para objetos a los que considera como parte de sí mismo, como dice en la página 14. En el fondo, los narcisistas añoran el estado original del narcisismo primario, en el que aún no existía separación entre su sujeto y objeto, en el que todavía todo era uno en el fondo primitivo, en el claustro materno. Como no han conseguido esa total unidad con el objeto, aceptan únicamente, en una relación con el objeto, los aspectos de que éste se conduce congruentemente con su idea y expectación. Idealizando a la persona de relación, intentan conservar una ilusión y reaccionan airadamente cuando la discrepancia entre esas expectativas ideales y la realidad ya no se dejan traspasar y se ven forzados a darse cuenta de que están separados de la persona de relación por la forma de ser distinta de ella. Quien no pueda vibrar totalmente con ellos se convierte en una causa molesta. Dividen a las personas en dos categorías, en blancos, o sea, amigos, y en negros, es decir, enemigos. Como los narcisistas en su esperanza de armonía total experimentan desilusiones constantes, su actitud ante los seres humanos está impregnada
muchas veces, de resignación, amargura, cinismo y fantasías de venganza. Se hallan en una posición paranoica. Son profundamente desconfiados. No creen en ningún amor, en ningún valor, rechazan todos los sentimientos auténticos porque estos solamente ocultan en sí peligros de nuevos traumatismos. Padecen a menudo de sensación de vacío, de falta de de sentido en su vida. Están amenazados de caer en una depresión que intentan eludir con actividades hipomaniáticas, teatralismo y entablando constantemente relaciones sociales. Muchos son críticos sociales, ingeniosos o satíricos, con cinismo que se dedican a convencer a las demás personas de su hipocresía y fingimiento. No se asustan de nada, pues no tienen nada que perder, ya que hace tiempo que lo perdieron todo. Llenos de amargura, quisieran destruir en los demás la ilusión de lo bueno, de lo elevado, de lo noble, de la solidaridad humana, del amor y contemplan la vida de los seres humanos como una lucha de todos contra todos. Ven solamente a los egoístas sin contemplación que se sirven de un altruismo teatral para obtener beneficios aún con mayor seguridad. El celo desesperado con que defienden ante los demás la ética del egoísmo inconsiderado deja transparentar claramente el ansia por creer lo contrario, el anhelo por la seguridad primitiva, la discrepancia entre el nihilismo verbalizado y el ansia de cariño ocultada vergonzosamente ejercen un encanto especial sobre muchas personas de la relación. Quisieran devolver al narcisista la creencia en el amor, conseguir que cambie de mentalidad y protegerle en su debilidad. Aun siendo el narcisista tan directo y sin contemplaciones en la exteriorización de su crítica, reacciona con extraordinaria susceptibilidad ante toda crítica o negativa a admirarle e idealizarle. Si la persona de relación no le apoya sin reservas, le pondrá en la lista negra y la excluirá, negándole toda razón de existencia. La ruptura será radical y definitiva. Viven con la divisa: quien no está para mí, está contra mí. El narcisista no hace nada para reconciliarse. Le es difícil imaginarse una discusión entre amigos. El radicalismo, intransigencia e impavidez con que los narcisistas combaten a sus enemigos y los degradan impone admiración a algunas personas, como si tal actitud fuese firmeza de carácter e independencia. Muchos ven en ellos dirigentes energéticos, con frecuencia mártires o víctimas de sus enemigos, todo lo cual les proporciona partidarios incondicionales entre los que, a causa de una estructura similar, intentan identificarse con el narcisista. Consideran a este como su ídolo, se ponen a su servicio en cuerpo y alma, se hacen sus vasallos y están dispuestos a una total entrega. Con celo mesiánico, los narcisistas y sus secuaces se lanzan poco menos que a una guerra santa, exigen una sumisión ciega y saben mantener la cohesión del grupo por medio de la imagen del enemigo, en la que proyectan todo lo malo. Muy frecuentemente se forman alrededor de ellos sectas religiosas, políticas y también psicoterapéuticas. Son idealizados por sus partidarios como jefes y salvadores, amenazados por enemigos poderosos, pero que, omnipotentes, conducirán la humanidad al paraíso. Saben presentar al enemigo como tan amenazador que contra él todo método de descarga agresiva resulta justificado. Luchan tan despiadadamente, con tanta crueldad, que sus correligionarios tiemblan de miedo al pensar que ellos mismos podrían hallarse en posición de enemigo. Pueblos enteros son y siguen siendo víctimas de figuras de jefes narcisistas, como lo proclama la historia de todos los siglos. El narcisista socialmente cohibido, enfático, esquizoide, parece a primera vista que constituye un evidente contraste con el fálico exhibicionista. No se siente atraído por el entorno, es introvertido y espera en silencio a que se descubra su valor. Pero precisamente con su fina timidez y su retraimiento significativo, impresiona a las personas de relación. Es un enigma lo que le puede ocurrir y se inclinan con frecuencia a idealizarle. Le es aplicable el refrán:
Las aguas tranquilas profundizan mucho. Dispone muchas veces de unas dotes extraordinarias de comprensión. Es un buen oyente y enseguida se convierte en la persona de confianza a la que uno comunica sus secretos íntimos. Aunque por una parte se retrase la toma de actitud, uno se siente comprendido por él y esta vivencia proporciona el bienestar largo tiempo anhelado. Parece una unión mística, narcisista, una sensación de felicidad inmensa, un estado primitivo que no está empeñado por ninguna separación sujeto-objeto. En la concordancia idealizada, como se presenta especialmente con narcisistas esquizoides, muchas cosas solamente se insinúan en la conversación y en efecto se rechaza la palabra como superflua en el fondo, porque es insuficiente. En su concepto de unión, el narcisista da por supuesto que su consorte comparte todos sus sentimientos, aspiraciones y fantasías. En el tratamiento se sorprende y molesta muchas veces cuando el terapeuta tiene que hacerle preguntas sobre su vida anterior y estado de salud actual. Se extraña de que no le conozca ya perfectamente después de estar mentalmente en conversación constante con él. Como terapeuta nos encontramos en la difícil situación o de confesar que se está realmente desorientado, destruyendo así la única posibilidad de relación frágil, es decir, la idealizada simbiótica, o por el contrario, de permitir al narcisista su unión fantasiada, dejándose idealizar así como omnisciente, continuando, por otra parte, en la incertidumbre sobre la que quiere decir el narcisista con sus insinuaciones. Con frecuencia tan solo puede vislumbrarse, sin tener nunca seguridad, lo que en él sucede. Si pretendemos que se exprese con más claridad y se fije en una toma de actitud, tiene él la impresión de que se desea atraparle con garras de ave de presa, clavarle en una figura firme y por ello se escapa como una paloma a la que se quiere apresar. Gracias a la peculiaridad de la relación terapéutica, puede ocurrir que el terapeuta soporte esta incertidumbre, pero para su consorte no es soportable. Exigirá que toma, exigirá una toma de posición que eludirá al narcisista, quien desea tener siempre abierta una puerta de escape y quiere también ver claramente que se le conceda tal posibilidad de huida. El cónyuge no se siente nunca considerado por el narcisista como ser independiente, sino que debe comportarse según su propia imagen ideal. Y la relación es tan frágil que no pueden alimentarse expectaciones ni pretensiones de ninguna clase. A causa de mantener en esta forma una relación solamente a base de alusiones e insinuaciones, se atenúa tanto el lazo de unión que puede convertirse en estéril. Y, al final, el cónyuge termina por no saber si realmente sigue existiendo relación alguna. Con frecuencia se manifiesta también la falta de sentido de la verdadera realidad en los narcisistas, por el hecho de que engañan sin la menor preocupación. En la psicoterapia hablan continuamente de sucesos que suponen que interesan al terapeuta y así consolidan la relación idealizada. Les afecta poco si la relación carece de todo fundamento real. Para el terapeuta no es fácil soportar la incertidumbre de si el paciente hace verdaderos progresos en el tratamiento o si esos progresos solo deben servir para complacer al doctor. En una relación de amor, el narcisista miente a su compañero con igual despreocupación para ahorrarle y ahorrarse a sí mismo todo lo que pudiera enturbiar la relación idealizada. Experiencias madre-hijo del narcisista. Sobre los rasgos característicos de la relación de las personalidades narcisistas con la madre, existe una abundante literatura. Por lo general, las madres consideran al niño solo como una parte de sí mismas, pero esta forma de relación ya no puede mantenerse tan pronto como aquel llega a desarrollar su autonomía. Aprende a hablar y a andar, adquiere iniciativa propia y quiere separarse de la madre. Esta reacción, esta reacciona llena de rabia y juzga como agravio personal e ingratitud toda tendencia del niño a discordar de sus propias ideas y expectaciones. Pone en juego estrategias que le impiden que se pueda considerar como algo con propia individualidad.
Una de las estrategias consiste en infiltrarle constantemente cualidades y formas de comportamiento que solo encajan con el concepto que la madre se ha asignado a sí misma, poco más o menos de la siguiente manera. Tú no puedes pensar algo tan malo. Yo no sé, yo sé que tú no eres ese. Yo sé cómo eres. Tú no puedes conocerte nunca tan bien como yo te conozco. Yo ya te conocía cuando aún estabas en mi vientre. Tales madres creen saber que, y como tienen uno que sentir, pensar y experimentar. En especial, ello produce graves perjuicios si cada divergencia de la imagen que la madre tiene del hijo se carga con la creación de sentimientos de culpabilidad. ¿Cómo podía creer eso de ti? Si te dieras cuenta de que por ti he renunciado a todo, lo he sufrido todo. Por tener el hijo, se casó, vivió desgraciada durante muchos años en el matrimonio, sufrió un embarazo difícil y enormes obstáculos en su carrera, padece de agotamiento y jaqueca, etcétera. Estas madres tienen en sus manos a sus hijos, imponiéndoles un código determinado de conducta. Tú no puedes sentirte en contra de tu madre. No eres tan ingrato. No negarás este deseo a tu madre. Yo ya sabía que pensarías en mí. El niño se encuentra con la paradoja. Yo solo soy yo mismo cuando me porto conforme a la imagen de mi madre, pero pero cuando soy tal como me siento ya no soy yo mismo. Toda desviación de la imagen de él diseña a su madre es desvalorizada y castigada. La madre le ve únicamente como una rama de ella misma, lo que se manifiesta también en su forma de hablar al presentar siempre al niño relacionado con su madre. ¿Cómo se me ha quedado esta mañana en la cama y no se me ha ido a la escuela? Le he dicho, ¿me querrás tomar algo para desayunar? En estas condiciones no puede desarrollarse el niño en su propio yo, pues está matando todo intento de identidad. Las consecuencias son inseguridad, un yo mismo, un self débil, límite imprecisos del yo mismo, complejo de inferioridad, etcétera. Queda sobre todo en el niño una profunda desilusión, un odio y una repulsa contra todo amor. El amor se le considera como una táctica para ligar a otro a sí mismo, para abusar de él, explotarlo y controlarlo. Así no puede el niño desarrollar el super yo maduro, porque todos los valores y normas únicamente los ha visto como algo impuesto y no ha adquirido ni contrastado con responsabilidad y libertad las medidas ético-morales. A menudo se sienten como niños, a menudo se sienten estos niños como adornos de la madre, el hijo con sus notas brillantes, la hija como princesa bellísima, bailarina o estrella infantil. El niño tiene que ser y realizar todo lo que la madre no pudo conseguir. El niño es, como afirma Richter en 1967, el sustituto del yo mismo de la madre. Separarse de una madre narcisista es extraordinariamente difícil. Subsisten ideas mágicas, como respeto a un dios del Antiguo Testamento. Ella es un personaje que actúa invisiblemente, es todopoderosa, dispone del don de ubicuidad, exige entrega total y su venganza es aniquiladora y cruel. Como conoce todos los pensamientos, no es posible criticar la imagen que de ella se tiene, sino que para conservar las bases de la existencia es necesario salvaguardar dicha imagen, idealizada e intocable. No se existe más que por ella, con ella y en ella. Es la dispensadora de toda vida y dispone de esta y de la muerte. Precisamente a causa de este carácter mágico de la relación, no se libera uno, aunque emigre a tierras lejanas o haya fallecido ella hace mucho tiempo. Bajo los efectos ulteriores de tales experiencias, es muy peligroso para el narcisista ya adulto entablar una relación bipersonal duradera. Incluso cuando el consorte no se conduzca como la madre narcisista, se le puede considerar en muchas ocasiones como aquella, como alguien que quiere manejarle para hacerle cumplir las funciones de su propio concepto
y como alguien que no le contempla más que en función de sí mismo. Otros, en particular el narcisista con estructura de abandono, no tuvieron en la primera infancia persona alguna de relación estable. Ninguna madre les impuso un falso uno mismo. Por el contrario, nadie respondió por ellos durante su existencia. Nunca fueron conceptuados como importantes por una persona de relación. Nunca tuvieron a nadie que se preocupara por ellos en serio y con continuidad. Se salvaron sobreponiéndose a esa carencia al retirarse a un mundo de realización de deseos alucinantes, a un mundo de sueños fantásticos cuyo centro eran ellos, a un mundo que les pertenece con exclusión de los demás. Como efecto final, tienen las mismas dificultades narcisistas en las relaciones conyugales que los narcisistas manipulados por sus madres. También pueden considerar a su cónyuge únicamente como realizador de función en su mundo de fantasía y no como alguien con actividad o iniciativa propia. Formas de relaciones narcisistas de pareja. El narcisista se halla respecto a una relación íntima de pareja en una situación casi insoluble. Según su opinión, en el matrimonio no hay más que dos posibilidades. O se entrega al consorte o al consorte se le entrega. Para él es incomprensible amar a una persona sin que uno de los dos deba renunciar en favor del otro su punto de vista, su opinión y sus aspiraciones. No es capaz de imaginarse que cada uno pueda discutir y mantener sus diferencias de opinión sin que, como consecuencia, fracase el matrimonio. Para el narcisista solo puede existir la unión total, la función, la fusión, la completa encordancia, la, la completa concordancia. Pero tal fusión debe ser una amenaza para un yo tan inseguro. Para muchos narcisistas, una relación bipersonal estable es superior a sus fuerzas, mientras se desenvuelve bien en grupos. Muchos permanecen solteros con frecuencia incapaces para el matrimonio y fracasan cuando, a pesar de ellos, lo contraen. Existe la posibilidad de que se presente una serie de formas de relaciones de pareja que corresponden a la idea de Freud sobre las relaciones objeto narcisista, que se encuentran entre el autoerotismo y el amor maduro. El primer grado de la relación de pareja fantasiada en el onanismo, el consorte no existe realmente, sino tan solo en la imaginación pseudo presencia, lo que es casi la forma extrema de la relación narcisista de pareja. El compañero es idéntico a la imagen que se han formado de él. No hay que preocuparse de él como ser humano e independiente y dotado de energía autónoma. No tiene exigencias propias como nosotros no se las permitimos. Permitamos. Algunos narcisistas quedan en este grado en sus relaciones heterosexuales. El segundo grado es la relación con prostitutas. Con mucha frecuencia los narcisistas sostienen relaciones sexuales exclusivamente con mujeres de la vida. En su papel profesional, la prostituta se define como una persona de relación que ofrece funciones sexuales a invitación del cliente sin exigir la satisfacción de sus exigencias propias, a excepción de la compensación pecuniaria. Muchas veces ni siquiera conocen el nombre de su cliente. No se llega a un encuentro interhumano. El hombre no tiene que molestarse en ningún labor de conquista, como dice Balint en Über genitale Liebe. No necesita considerar a la prostituta como verdadera persona, sino que tiene derecho a servirse de ella en forma puramente funcional. Ya algo más cerca del amor objeto maduro se halla la relación del narcisista fálico con su querida. Frecuentemente, aunque no siempre, no la considera como persona. Más bien tiene que servir para el propio placer y la afirmación de sí mismo y atemperarse a sus propios deseos. Debe estar siempre radiante, feliz, animada y presentar a sí mismo cara de fiesta, pues para eso le hace espléndidos regalos, lo que en opinión del narcisista quiere decir que la mima. Parte del placer que el narcisista espera de esta relación es que los demás le admiren a causa de su querida, y tan pendiente está de eso que muchas veces ella le maneja a sus antojos.
Si la querida consigue insinuarle con habilidad, que sería expresión de su extraordinario afecto, añadir el abrigo de piel que le va a regalar en Navidades, un coche deportivo a juego, es capaz de comprárselo. La relación se define con la expresión no troubles, es decir, que la querida no puede plantear problemas personales ni alegar pretensiones propias que no compaginen con las ideas de su amante. También es intercambiable muchas veces y tiene un carácter puramente funcional. Con frecuencia se desea que la querida realice un papel parecido al de un perro, pendiente totalmente del amo, entregado a él, agradecido por todo lo que se le da, que mueve la cola cuando aparece el dueño y se pone triste cuando se va. Y todo eso sin que se lo exijan espontáneamente. A un famoso chansonnier francés le preguntaron cuándo, con sus 80 años, se exhibía en la Riviera con una rubia joven y bella, si creía a gusto, si creía que ella la amaba. Su contestación fue: cuando como langosta a gusto, tampoco pretendo que la langosta me quiera. La querida en su ornato, que debe alegrarle la vida a uno, sin que se aspire a un encuentro personal. Las relaciones amorosas pasajeras pueden considerarse como escalón anterior a las relaciones matrimoniales estables. Aquí el compañero ya es considerado parcialmente al menos como un ser independiente. Como en especial los narcisistas esquizoides gozan precisamente de una aptitud súper desarrollada para penetrarse con otras personas, de modo que se hallan siempre en peligro de perderse, en otros pueden entregarse totalmente de forma transitoria a una relación de amor e intimar mucho con el compañero de pareja. Se dan cuenta enseguida de las maneras de conquistarle. Sexualmente los narcisistas no son desconsiderados, sino que por el contrario, con frecuencia tienen gran interés en que también su pareja llegue a la satisfacción sexual, pero no tanto por consideración hacia ella, sino más bien por el aumento de la propia estimación que experimentan cuando consiguen llevar a su pareja a la culminación. Les gustaría oír de ella que nunca en otras relaciones sexuales había experimentado nada tan excesivamente, tan excitante, que le dejara tan satisfecha como esta vez. Son amantes extraordinarios. Si su compañero de pareja no funciona, se consideran agraviados y reaccionan con despecho e impaciencia. La relación se disuelve con frecuencia tan pronto como se ha conquistado a la pareja. Muchas veces estas experiencias se suceden unas a otras rápidamente y se habla entonces de don Juanismo o de hombre lobo y en las mujeres de ninfomanía, aunque esta no en todos los aspectos es el equivalente del don Juanismo masculino. Véase la colusión oral. Como fase del tránsito, las listas de relaciones pasajeras corresponden al desarrollo normal de la adolescencia. La conquista a la que se limitan estas relaciones amorosas efímeras tiene como contenido la afirmación maximalista y la idealización y, por tanto, en cierta manera, una satisfacción narcisista. Se llega a una rápida fusión porque para estos encuentros transitorios se elimina de la relación todo lo que pueda perjudicar y enturbiar la unión con el objeto del amor. Tan pronto como se ha realizado la conquista, aparecen en la relación aspectos que hacen difícil que el narcisista la continúe. Se ha reducido el impulso narcisista, ha desaparecido la tensión excitante de si se logrará o no tal conquista. Ya no se ve al compañero de pareja tan aureliado, sino que se ve apareciendo como un ser humano corriente. Se van haciendo evidentes, y hay que tenerlo en cuenta, los aspectos molestos y perjudiciales del compañero o compañera y de la relación, aspectos que hasta ahora se habían rechazado. Pero sobre todo surge una obligación moral, que para el narcisista es del mismo significado que el deber y el asentamiento para los que no se encuentra dispuesto. Transitoriamente, transitoriamente consiguió comprometerse en la relación de modo total y que la compañera se le fuera acercando hasta la fusión. Pero ahora ese acercamiento se hace amenazador y rompe bruscamente la relación deshaciéndola. Ya no le interesa a la compañera, de repente ya no existe para él. Ella no puede comprender cómo puede abandonarla en el momento en que él se sentía tan cerca. Y la razón
estriba precisamente en que ella se le ha aproximado en exceso. El narcisista tiene que excorporealizar, sacar de sí mismo a su compañera, pero también muchas veces quiere, con esta ruptura inesperada de la relación, anticiparse al peligro de ser abandonado por ella. Los narcisistas se sintieron abandonados en su primera infancia, se sintieron engañados tan frecuentemente que para ellos constituye un desquite el poder abandonar a otra persona y vengarse así de las frustraciones sufridas con anterioridad. La vida sexual del narcisista es, en su forma aparente, muy variada. Son totalmente capaces de función y disfrute mientras no amen a su compañera. En numerosas ocasiones son especialmente despreocupados en el aspecto sexual y tienen una seguridad de función superior a lo normal, porque pueden eliminar cualquier inconveniente que enturbie la situación. Pero cuando más íntima sea esta con la pareja, tanto más difícil se le hace. Algunos llegan a la impotencia en el matrimonio, incluso con la misma mujer con la que antes tuvieron trato carnal sin perturbaciones. Algunas mujeres tienen facilidad para el orgasmo, con una fase larga de antiplanicie, con muchos apogeos, y les gustaría notar durante mucho tiempo el pene dentro de sí. Se sienten erectas por él, en el sentido literal de la palabra, y como recién nacidas después del acto sexual. Otras, por el contrario, son frígidas porque la pérdida de control en el orgasmo despierta un miedo especialmente fuerte a la función. Tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar en el orgasmo un peligro de la disolución de los límites de su yo. De repente ya no saben si la excitación sexual la siente uno mismo o la pareja, como dice Erickson, o si el pene es una parte de él o de ella. Algunos hombres temen que en la eyaculación se les vaya un exceso de savia vital. Con frecuencia aparecen tendencias homosexuales que en efecto son relaciones narcisistas, dice Freud en 1914. Se ama, según el tipo narcisista, a la relación narcisista. eh, Se ama, según el tipo narcisista, a lo que uno mismo es, a sí mismo. También las perversiones pertenecen a la relación narcisista, respondiendo al carácter parcial de la finalidad motora u objeto motor. Aunque las tendencias homosexuales y perversas pueden jugar un papel importante para la psicopatología del matrimonio, no se tratará con detalle de ellas en este libro. El narcisista complementario como consorte del narcisista. Los compañeros en el amor y en el matrimonio de los narcisistas presentan ciertas analogías entre ellos. En la conversación corriente casi siempre se clasifica y califica como ególatra al narcisista y a su compañero típico como altruista. Están imbuidos de complejo de inferioridad. Se consideran desprovistos de valor, que no merecen que se les quiera, tienen un bajo sentimiento de sí mismos y, a veces, sienten tendencias autodestructivas. Pasan por humildes, como personas que no se dan ninguna importancia, que no tienen pretensiones, que se adaptan y acoplan sin resistencia. Casi siempre se han acostumbrado desde la infancia a ser desvalorizados. No se les impuso un yo falso, sino más bien se les negó el derecho a un yo mismo. Si se les estudia mejor, se comprueba que no son tan humildes, sino que tienen fantasías de grandeza de las que se avergüenzan y por cuya causa experimentan fuertes sentimientos de culpabilidad. Intentan rechazar estas manías de grandeza porque creen que no pueden tener derecho a las mismas. Muchas veces son hábiles en su profesión y sin embargo tienen siempre la sensación de que no son ellos mismos. En su mayoría son mujeres que no han conseguido una imagen propia femenina positiva. Buscan un compañero a quien idealizar, en el que proyecten su yo ideal para identificarse con él y conseguir así un aceptable yo mismo. Identificación proyectiva con el yo ideal del amado. Puede servir de ejemplo alguna secretaria se halla totalmente identificada con su jefe, a quien adora y cuya fama y brillantez exagera. Se pone absolutamente a su servicio, se siente una con él y se anticipa a todos sus deseos. Al mismo tiempo, da forma a la infraestructura de su jefe, atiende al teléfono, concierta una cita, pone en orden sus carpetas, le prepara el café y cuando ya ha pasado unos años en el puesto, es ella la que
todo lo sabe y todo lo controla, mientras el jefe se encuentra despistado cuando falta. Es cierto que el jefe sigue siendo importante, pero ya no es capaz de funcionar sin su secretaria, lo cual se ha convertido no solamente en su mano derecha, sino en su humus nutricio, donde germina y crece. Se ha hecho absolutamente indispensable para él, precisamente a causa de su aparente falta de pretensiones y de su solicitud. El jefe puede prescindir al final menos de su secretaria que ésta de él. Ella le comprende, le completa, le complementa y dirige todos sus actos y pensamientos. El jefe se ha convertido en una parte de ella y la secretaria en una parte de él. Y con frecuencia es ella la que da categoría al jefe. Sentada en él antes despacho, custodia el acceso como un cancerbero y así aumenta la distancia con sus subordinados. Al visitante que junto a ella espera la admisión en la Cámara Santa, le emociona el respeto y le entusiasma el afán que pone la secretaria en toda la actividad que despliega ante su vista y con la que subraya la importancia de su jefe, a quien nadie osará faltar el respeto. De forma muy parecida se comporta en el amor. Esa mujer está dispuesta a renunciar a todo por su adorado, al que idealiza con exaltación, sin ninguna exigencia por su parte. Vivirá para él y en él. Estará aparentemente supeditada a su marido, mostrando su disposición a idealizarle sin crítica ni condiciones. Según el lema, el amor existe cuando no hay para mí, sino solo para ti. En el fondo, el narcisista complementario se haya estructurado también al estilo narcisista, aunque con signos externos inversos. Mientras el narcisista únicamente desea hacerse admirar, el complementario quiere entregarse totalmente a otro. Mientras el narcisista desea elevar el sentimiento de sí mismo, su esposa querrá renunciar a ella misma para elevar el sí mismo de la persona con quien se identifica. Si el narcisista está lleno de miedo a la fusión con la persona de relación, su esposa quiere entregarse totalmente. Ambos manifiestan las mismas perturbaciones básicas, es decir, el uno mismo mal configurado, con su delimitación en peligro y considerado como inferior, solamente en distintas formas de defensa o la manera de intentar arreglarse con ese uno mismo deficiente. El narcisista pretende revalorizarlo por medio de su esposa y la narcisista complementaria, por el contrario, aspira a conseguir en el otro un uno mismo idealizado. El narcisista se dirige al consorte narcisista complementario porque quiere ser admirado por el objeto de amor y, sobre todo, porque para él es importante no tener que respetar, por su lado, las pretensiones o iniciativa autónoma de su esposa. No se siente amenazado en su él mismo por la mujer, que se le somete totalmente. Encontramos en abundancia relaciones de este tipo en matrimonios de hombres creativos que se hayan identificados con su trabajo y exigen que su mujer se ponga al servicio de esa tarea sin obstaculizarla con sus pretensiones propias. Esto da buen resultado cuando esas esposas se sienten como suelo nutricio maternal del marido y pueden proyectar contra los enemigos y rivales de éste todas las agresiones que puedan incubar contra el marido frustrador. Este tipo de mujeres abunda bastante en círculos de profesores, donde a cada paso se escucha, Fritz, mi marido, ha dicho, ha hecho, lo que continúa tras la muerte del esposo, y llegan en ocasiones a extremos algo ridículos, en que incluso después de 20 años del fallecimiento, siguen viviendo con la personalidad que les prestó el marido. Si viviera Fritz, mi marido diría ahora, no lo habría hecho así, etcétera. En realidad, por muy desconsiderado que hubiese sido para su consorte, ésta le ha idealizado y sigue recibiendo de él toda la fuerza vital. En una vida en común más larga, resulta indudablemente falsa la seguridad y libertad del narcisista ante la esposa consagrada a él. Como ella no vive más que en él, está totalmente orientada hacia él y realiza en él todo movimiento, todo cambio de opinión, toda fantasía,
se funde con el narcisista, se adentra en él y ejerce paradójicamente, por el mismo hecho de su entrega, un fuerte control sobre su persona. Al final ya no está nada claro quién absorbe a quién y quién toma prestada de quién la personalidad. También se repite pronto una relación semejante a la que se existió en otro tiempo con la madre, cuando precisamente había sido el mayor deseo del narcisista evitar esta relación. Es decir, que su esposa conoce a su marido mucho mejor de lo que se conoce él mismo, pero le coarta a ella cada vez más con la imagen ideal de que él tiene. Lo que le honraba al principio le obliga ahora. La dignidad se convierte en carga. La imagen que la esposa tenía de él al principio, el ideal de este, su imagen guía, ahora es su prisión. Esta situación es insoportable para el narcisista. Quisiera excorporealizar o destruir a su esposa, que tanto ha penetrado en él, lo intenta humillándola, ofendiéndola, agraviándola, portándose con ella de forma grosera sin la mínima consideración y con frialdad. Pero no le sirve de nada, ya que ella lo soporta todo según el lema: te conozco lo suficiente, sé que en el fondo no te propones eso. Aunque se conduzca como el demonio personificado, la esposa le contempla con indulgencia como su falso él mismo. Este no es él. Él es buena persona, en el fondo, solo que es de mucha sensibilidad, muy susceptible, y es por debilidad por lo que se porta así. El narcisista ya no puede defenderse de su mujer. Es cierto que puede separarse violentamente, obtener el divorcio y volverse a casar, puede cometer un crimen y pasar largos años en la cárcel, puede golpear a su esposa, es posible que ésta fallezca, pero nada evitará que ella, de forma casi mágica, siga viviendo con él, siga existiendo solo para él. Contempla la separación como una fase pasajera a la que no hay que conceder importancia, y esta convencida de que volverán a reunirse vivos o muertos. El matrimonio narcisista. Los narcisistas tienen verdadero horror al matrimonio y combaten esta institución. Para ellos es inaguantable fijarse y obligarse con un sí en una relación para toda la vida. Retrasan lo que pueden la decisión de casarse, hasta que, bajo la presión del futuro consorte o del ambiente, se casan de mala gana y con dudas gravísimas. Los narcisistas vivirán más a gusto en su concubinato. Las tendencias modernas salen al encuentro de sus problemas y la sociedad avanza en el sentido de los conceptos de valor narcisistas. La relación de pareja tiene que servir para la propia realización y, exagerando la nota, significa que tiene carácter funcional y se considera vinculante mientras, y en la medida que, impulse al propio desarrollo o al menos no lo obstaculice. Con mucha frecuencia los narcisistas no tienen hijos en su matrimonio porque se considerarían explotados por ellos. Cuando tienen que casarse pretenden al consorte total y enteramente para sí, pero por su lado le prohíben toda intervención en sus asuntos personales. La elección narcisista del consorte. Al elegir consorte, la intención del narcisista es encontrar una esposa que no tenga aspiraciones propias, que le adore e idealice. Él se identifica con la imagen del ideal de su esposa, proyecta sobre él. Su mujer tiene que entregársele totalmente, vivir solo para él, de modo que no sienta el peligro de entregarse a su mujer o de ser coartado por ella. Con mucha frecuencia los narcisistas se protegen del riesgo de ser dirigidos por su esposa, eligiendo una que les sea inferior en personalidad o en inteligencia, grado de formación cultural o porvenir, que sea mucho más vieja o más joven que él, o que no pueda considerarse como igual a causa de alguna enfermedad, invalidez o deformación. La narcisista complementaria encaja por su propia motivación con estas expectaciones. En su deficiente sentimiento de sí misma, renuncia a la aspiración de un yo misma propio y quiere ser absorbida místicamente en su marido.
Proyecta sus imaginaciones de ideal en este y se identifica con él. Encuentra en el marido un yo misma, sustitutivo idealizado, y los dos consortes se completan en forma ideal. El narcisista halla en la idealización de que es objeto por el narcisista complementaria el incremento decisivo de su propia estima y puede sentirse grandioso. La narcisista complementaria es feliz porque puede identificarse con el narcisista idealizado. Ambos se sienten asegurados en su defensa. El narcisista cree que no puede existir para él ningún peligro de una pérdida del yo mismo, de una fusión o de una determinación extraña de su yo mismo, ya que la esposa se ha entregado a él y lo idealiza. La narcisista complementaria no ve tampoco ningún riesgo de sufrir posteriormente complejos de inferioridad a causa de ideas de grandeza no realizadas, porque ahora su marido cumplirá por su lado esas aspiraciones. Trasladado esto a un círculo de interacción, se dice el narcisista, yo puedo ser tan grandioso porque tú me admiras con tanta exaltación. Y la narcisista complementaria, por el contrario, yo puedo adorarte con tanta exaltación porque tú, para mí, eres grandioso. Y trasladado a un esquema de la dinámica de elección narcisista de consorte se presenta de la siguiente manera. Vemos tres pilares. En el pilar de la izquierda tenemos al narcisista que intenta sustituir al consorte el Sebst ideal a través de desplazar y delegar al consorte con la extradeterminación del Selbst. Mientras tanto, el narcisista complementario intenta buscar en el consorte un Selbst sustituitorio. Desplaza y delega al consorte eh, y la aspiración al propio Selbst ideal. Así tenemos una dinámica en que el narcisista dice, eh, el narcisista dice, soy genial, tan grandioso porque, y el narcisista complementario dice, tan exaltadamente porque. Los dos reaccionan el uno al otro. El paso al conflicto narcisista. El narcisista complementario, al entregarse totalmente a su consorte y a vivir solo en él, adopta por identificación el selbst del narcisista y lo clava firmemente en la imagen idealizada que se forma de sí mismo. Al identificarse tanto el narcisista con las proyecciones por parte de su esposa, que le revalorizan y al no poder prescindir de la admiración de su consorte, se deja determinar cada vez más por la imagen ideal forjada por la esposa que se le impone. Pero aunque él mismo intenta delimitarse de la narcisista complementaria, cada vez queda más aprisionado por las imágenes del ideal de su compañera. Se esfuerza en defenderse de ello humillando a su esposa, quiere excorporealizarla y destruirla. Con rabia existencial y frialdad sin miramiento, lucha por conservar su identidad, pero no puede liberarse porque se encuentra totalmente impregnado de su mujer. Sus golpes contra ella caen en el vacío porque su consorte no se le enfrenta como individuo con autonomía propia, sino que únicamente vive por él como defensora del ideal de su mejor, de él, selbst, selbst, al que él quisiera obligarse. Ahora, el círculo de interacción se expresa así para el narcisista. Me porto tan mal y sin miramientos porque tú me obligas y me mandas. Y para la narcisista complementaria, te obligo y te exijo porque tú te portas mal y no tienes consideraciones. También la narcisista complementaria se halla verdaderamente desesperada. Ha renunciado a todo por esta relación y no ha vivido más que para su esposo. Había confiado plenamente en él y ahora se siente defraudada en sus más íntimas ilusiones y esperanzas. Te he amado tanto que no puedes desilusionarme de esta manera. He visto en ti todo lo que podía esperar de la vida. Cualquier cosa fuera de ti no ha significado nada para mí, y ahora te portas de esa manera tan grosera. La narcisista complementaria no puede prescindir existencialmente de conservar en su esposo la encarnación de él, selbst ideal. En forma casi maníaca, se aferra a esa imagen y no se permite, a pesar de sus desencantos,
modificar las expectaciones que había depositado en su marido. Intenta sin descanso poner a su esposo a la altura de su imagen ideal, sin querer verlo, y aceptarlo tal como él mismo se siente. Mientras, para el narcisista, solo era posible una relación tenue, la complementaria no admite más que una absoluta y rechaza toda media tinta y transacción. Trasladada a un esquema, la relación entre elección de consorte y conflicto matrimonial se presenta ahora en la forma siguiente. Vemos que aún tenemos los tres pilares, en donde a la izquierda tenemos la posición progresiva del narcisista, que intenta sustituir al consorte, el selbst ideal, durante la elección de consorte, siendo que el narcisista complementario, en una posición regresiva, busca en el consorte un self sustitutivo. Pero el conflicto de la pareja ocurre luego cuando el narcisista intenta desplazar y delegar al consorte con una extra determinación del self. Y el narcisista complementario desplaza y delega al consorte a través de la aspiración al propio self ideal. Entonces, uno dice tan mal y sin consideración por qué, y el otro dice tan absolutamente exigente por qué. Quien era antes una figura una figura vacía, ahora obedece las figuras que se les fueron insertadas hasta el punto de eh, agotar a la persona que determinó las reglas en primer lugar. En el transcurso del tiempo se singularizan muchos matrimonios narcisistas porque los cónyuges siguen viviendo juntos ostensiblemente desilusionados y fríos, ocupándose individualmente de sus propios intereses y teniendo cada uno su amante o querida. No han tenido relaciones sexuales entre ellos durante muchos años y permanecen juntos al parecer solo por consideración a los hijos o a causa de ventajas materiales. Pero si se observan mejor estas relaciones, la situación aparece más compleja. Tras la fría fachada hierven las pasiones, los celos, el odio. Tras la actitud despreocupada, los consortes se espían y controlan todos los actos y pensamientos. La postura distanciada se muestra como un medio desesperado contra el peligro de una excesiva proximidad. Los matrimonios narcisistas se divorcian con mucha frecuencia. El narcisismo soporta con dificultad que le abandonen y en cambio le resulta mucho más fácil abandonar a su consorte. Le favorece su aptitud para separar sentimientos. Ciertamente cae de forma transitoria en un abismo narcisista. Queda paralizado y depresivo, pero pronto puede llenar ese vacío narcisista con una nueva relación de pareja. El cónyuge anterior ya no existe para él, o se convierte en la encarnación de la maldad, la ignorancia o la falta de humanitarismo, de todo lo cual tiene que escapar. Por el contrario, el hecho de ser abandonado por su consorte constituye una catástrofe existencial para el narcisista. Uno de nuestros pacientes, cuando su mujer le comunicó inesperadamente su intención de divorciarse, cayó en grave depresión, se encerró en su casa, se metió en su cama y se declaró en huelga de hambre, teniendo que ser trasladado finalmente a un hospital psiquiátrico a causa de la pérdida de peso. A otro, en situación similar, le atacaron manías hipocondríacas, creía padecer un tumor cerebral y una esclerosis múltiple y se consideraba incapaz de vivir, languideciendo y embruteciéndose. Ambos habían tenido problemas para decidir su matrimonio y en realidad habían cedido a la presión de sus mujeres. Durante su matrimonio se habían desarrollado en sus profesiones mejor de lo esperado, pero tan pronto como les faltó el impulso narcisista de sus mujeres, se derrumbaron, perdiendo totalmente la moral. Por el contrario, la narcisista complementaria sigue permaneciéndose fiel a su esposo con mucha frecuencia después del divorcio, aunque el esposo se haya vuelto a casar, quizás hace ya muchos años, tenga hijos en el nuevo matrimonio y no mantenga ningún contacto con ella. La narcisista complementaria persiste en su idea de que en el fondo es imprescindible para su antiguo matrimonio y que sin ella no es capaz de vivir o se hundirá totalmente. Nadie puede amarle y comprenderle como ella. La colusión narcisista aclara un problema muy discutido en la actualidad. ¿Cuál es el de si uno puede forzar a otro al matrimonio o si se debe dejar al árbitro de cada individuo preferir el concubinato al matrimonio?
Aunque personalmente sigo encontrando el sentido de la institución matrimonial, me parece importante diferenciar los casos concretos. Para algunos, en especial para las personalidades narcisistas, el matrimonio es algo superior a sus fuerzas, pero se encuentran en situación de constituir relaciones de pareja satisfactorias y con sentido, aunque no tan amplias, íntimas, duraderas y vinculantes como el matrimonio. Se trata de la cuestión del grado de proximidad que cada uno puede soportar y le sea beneficioso. De ninguna manera el máximo de identidad es lo mejor para todos. Ejemplo 2. Un solterón de 40 años se casa con una mujer 15 años más joven, o sea, 25. Ambos se dedican al comercio. Él había tenido in- una serie innumerable de relaciones íntimas y siempre tuvo libertad para romperlas en el momento en que empezaban a surgir problemas. Había nacido en una familia desgraciada en la que apenas presenció otra cosa que disensiones entre sus padres. Estaba lleno de miedo de que le ocurriese algo parecido en su matrimonio, pero con el tiempo ansió una relación conyugal. Su mujer le pareció la esposa ideal, ya que era guapa, inteligente y de carácter angelical. Tenía la impresión de que podía casarse con ella, ya que le miraba como un hombre de experiencia, como protector paternal, y no le parecía que corría el riesgo de dejarse dominar por las aspiraciones de su futura. Proyectó el matrimonio sin hijos, que fue aceptado por su mujer. Ella sería al mismo tiempo esposa e hija. Ella le idealizó como consorte superior que le resolvería todos los problemas de la vida. La pareja había tenido relaciones prematrimoniales íntimas, que al parecer no habían producido problemas. Pero desde el día de la boda, hacia 2 años, interrumpieron toda relación sexual. Esta era la única perturbación del matrimonio, que en lo demás carecía de tensiones. Por este motivo la pareja acudió a una terapia matrimonial de grupo. En el tratamiento llamó la atención que no solamente existía una interrupción de comunicación en lo sexual, sino que la perturbación afectaba a todo el campo de la relación. Los cónyuges no habían tenido nunca ninguna discusión, y menos aún una riña. Los dos creían que con ello se desmoronaría la idealización sobre la que se basaba la relación y que esa ruptura sería definitiva. Al principio la mujer apenas podía expresarse en el grupo y parecía una corza tímida a la que todos debían procurar no herir en sus sentimientos. El marido, por su carácter, era más bien activo y sociable, pero se sentía cohibido en el grupo por la presencia de su mujer, ya que no le era posible hablar conforme a sus convicciones, porque quería que sus manifestaciones estuviesen acordes con los sentimientos de ella. Si el marido pensando si el marido había pensado anteriormente que esa mujer sin experiencia, que creía esperarlo todo de él, no iba a influir en modo alguno en la orientación de su vida y en el sentimiento de sí mismo, ahora cada vez se daba más cuenta de que precisamente con sus idealizaciones le tenía apresado. Si antes había experimentado alegría al poderla configurar según su imagen de él, ahora veía claramente cómo la imagen dominaba al artista. En el grupo de terapia los dos se mostraban extrañados de que los demás matrimonios pudieran discutir entre ellos sin que por eso se destruyera la relación, y que por el contrario podían comprobar que eran también capaces del intercambio de sentimientos amorosos intensivos. Poco a poco se delimitaron el uno del otro y aprendieron a sobrellevar las disonancias de su relación. La mujer comenzó a desarrollar iniciativa propia, lo que el marido no pudo tolerar fácilmente, y una vez dijo sonriendo que en el fondo una mujer ideal debía conducirse con él como un perrito faldero. Ejemplo 3. La mujer apareció en el tratamiento a causa de depresiones en un matrimonio desgraciado. Se había casado hace 3 años con un hombre que, cuando se conocieron, acababa de salir de la cárcel, donde había cumplido condena por repetidos hurtos y fraudes. Había llevado vida de golfo y vago a base de estafar a sus relaciones. Mientras él iba bien vestido y tenía una presencia atractiva, ella era, exteriormente, su vivo contraste, insignificante y de torpes movimientos. Antes apenas había tenido experiencia con hombres y en sus contactos se mostraba cohibida y recelosa. Admitía que en el matrimonio su marido no había dirigido por ella en absoluto. Este pasaba los fines de semana y las tardes
en gran parte en los bares, donde alternaba con otras mujeres y, para su propia afirmación, se dedicaba constantemente a conquistarlas. Una vez contagió a su mujer una gonorrea. En otras ocasiones se marchaba a pescar en su tiempo libre y allí tenía que estar solo en sus sueños de grandeza. Durante mucho tiempo la mujer aceptó estas frustraciones sin ninguna protesta y, en ausencia de su marido, se ocupaba de la casa porque era muy trabajadora. En el fondo vivía de la fantasía de haber convertido a su marido en un gran hombre y de haberle salvado de la vida de vagancia. En realidad, bajo la influencia de ella, su marido se había estabilizado profesionalmente, alcanzado una posición que superaba las posibilidades de su preparación cultural. Así la mujer tenía la satisfacción de haberse realizado en él, pero poco a poco fueron surgiendo dudas, cada vez más graves, sobre si en realidad era justa esa forma de vida en común. En la terapia se intentó paliar el contraste de los consortes. La mujer desarrolló fantasías de que ella también podía tomarse libertades y salir sola de cuando en cuando, a lo que el marido se oponía con vehemencia. Me he casado contigo porque eres la mejor parte de mí mismo. Si te igualas a mí, yo no necesito estar casado. Utilizaba a su esposa de forma meramente profesional, como sustituto de su super yo, y esto le servía para estabilizar su selbst. Recalcaba que si su mujer se negaba a seguir cumpliendo esa función, para él el matrimonio se convertía en algo sin objeto. Pero a la inversa, también la esposa utilizaba a su marido como sustituto de su tendencia instintiva y de su sentimiento propio narcisista gravemente perturbado. Padecía un fuerte complejo de inferioridad y se sentía revalorizada personalmente por el éxito de su marido y por la misión que en él realizaba. En el curso del tratamiento, el marido cayó en una situación cada vez más alarmante. En su deficiente sentimiento de sí mismo, no soportó la crítica de su mujer sobre la desigualdad de distribución de derechos y deberes. Cada día estaba más nervioso y amenazaba desequilibrarse también profesionalmente, de manera que abandonó la terapia. Después, el matrimonio se separó provisionalmente, pero la terapia matrimonial le había hecho comprender la necesidad de una psicoterapia. Se sometió a un psicoanálisis y su esposa a una terapia analítica de grupo. Aspectos sintetizados de la colusión narcisista. La resistencia común de la pareja se dirige contra el hecho de que se ponga en tela de juicio que el ideal de una relación es conseguir la armonía primitiva de la fusión. En el fondo, ambos están de acuerdo en que debe intentarse conseguir ese estado entregándose al narcisista complementario al narcisista, quien por su parte para ello tiene que realizar las expectaciones del ideal del narcisista complementario. La imposibilidad de alcanzar el estado de fusión idealizada llena de rabia y de desilusión a los dos esposos. Incluso en la terapia siguen esperando en su interior poder cumplir todavía ese ideal. Pero en primer lugar, en la terapia, el narcisista intenta molestar constantemente a la narcisista complementaria, frustrándola y mantener la distancia en defensa contra los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que le asedian porque ha hecho traición al ideal común. La narcisista complementaria le acusa expresando impaciencias y reproches desde su punto de vista, como reacción ante las frustraciones que le ha producido al narcisista. En el fondo, ella provoca esas frustraciones, pero por motivación propia. Es decir, que en definitiva también teme la fusión simbiótica. Tiene miedo a que su esposo, si su esposo se portara amablemente, podrían predominar tanto las imaginaciones de fusión que ella no podría soportar la frustración de un nuevo desencanto o desarmonía. Provoca al esposo a que ratifique continuamente las desilusiones esperadas y a esperarse así claramente de separarse así claramente de sus imaginaciones de ideal. De esa forma molesta al narcisista y se consigue por su lado rechazo y frustración. El estilo de la relación está impregnado de fantasías de venganza y de molestarse mutuamente, para obstaculizar así el convertirse en realidad en una unidad. Casi siempre eh, esperan ayuda de la terapia para volver a encontrar la armonía ideal anhelada. Para ellos es nueva e inesperada la experiencia
de que pueden aproximarse más si se diferencian más claramente uno de otro. En la terapia, la narcisista complementaria debe aprender a desarrollar su propia identidad y no hacerla tan dependiente de la afirmación o desvalorización de su consorte. Debería considerar como suyas sus necesidades, sentimientos y angustias, y no siempre como reacciones ante la conducta del cónyuge. Igualmente, el narcisista debería aprender a no dejarse abrumar constantemente por las expectaciones idealizadas de su consorte. El objetivo sería establecer límites más claros, aunque flexibles, entre los consortes, respecto al exterior y al interior, conforme al lema yo soy yo, tú eres tú, nosotros dos somos diferentes.